Esta clase, entonces, es sobre el sacramento de la reconciliación, pero es una clase que supone muchas cosas del sacramento de la reconciliación, que uno puede encontrar en el catecismo y en el compendio de la Iglesia Católica. Por eso yo ahora inmediatamente voy a decir cuáles son los números que se suponen en esta clase. Porque esta clase tiene una finalidad muy pastoral. Pastoral que les sirve a los sacerdotes y les sirve a los fieles, porque en concreto son 5 puntos o 5 ideas que no son mías, sino de la tradición de la Iglesia, que uno tiene que tener bien en claro para así confesarse bien. Y esto de confesarse bien sirve al penitente, porque uno verdaderamente puede sacar lo que tiene que sacar y dejarse llenar por Dios, ¿no? Ese cambio del corazón del que habla el profeta Ezequiel, ese corazón de piedra que se transforma en un corazón de carne, pero implica actos humanos. Por eso hay como pasos para confesarse bien. Digo, y el penitente, si cumple estos pasos, si aprende y lo hace en conciencia y va mejorando, disfruta mejor dicho, del sacramento, porque también hay algo psicológico o afectivo, más allá de la gracia y de la transformación del alma, que es lo fundamental. Pero si uno se sabe confesar, tiene repercusiones muy prácticas. Las confesiones se hacen más breves, por ejemplo, y uno empieza a distinguir lo que es una confesión de lo que es una dirección espiritual, por ejemplo, ¿no? O un desahogarse, porque todos necesitamos desahogarnos, contar nuestros problemas o contar los males que otros me han hecho. Pero eso no es el sacramento de la reconciliación. Y por otro lado, digo, también ayuda a los confesores, porque cuando uno tiene adelante una persona que se sabe confesar y que tal vez está diciendo los pecados más inimaginables que puedan existir, tremendos, horrorosos, asquerosos, todos los adjetivos que querramos. Pero si la persona lo dice con claridad, lo dice sin dar muchas vueltas, sin excusarse y manifestando el arrepentimiento, al sacerdote también eso le produce una satisfacción porque puede dar el perdón del cual es administrador. El sacerdote no es el dueño del perdón, no es el sacerdote el que me perdona, es Dios a través del sacerdote. Por eso lo digo desde ahora, esta catequesis va a ir rondando en estos 5 pasos para confesarse bien. Vuelvo, no son ideas mías, sino de la tradición de la Iglesia y que forman parte de los elementos que el catecismo mismo describe en la parte doctrinal sobre el sacramento de la reconciliación o penitencia o confesión, tiene distintos nombres. Esos pasos son, en primer lugar, el examen de conciencia. El segundo, dolor de los pecados. Propósito de no pecar más. Propósito de enmienda. La confesión propiamente ante el sacerdote. Y por último, el cumplimiento de la penitencia. Son esos 5 pasos, entonces, los que voy a ir desarrollando en este tiempo. Prometo en una hora, rondando a una hora, exponer todo. Pero como les decía, esos pasos para confesarse bien o el confesarse directamente supone un montón de cosas que tienen que ver con nuestra fe. En primer lugar, lo que suponemos cuando nos vamos a confesar, en primer lugar, es
que Dios puede perdonar los pecados. Dios puede perdonar los pecados. Primera suposición, digo, eso está en el ABC. Si nosotros no creyéramos que Dios puede perdonar los pecados, ¿qué vamos a hacer al sacramento de la confesión? Puede perdonar los pecados. Segundo elemento que uno supone, ese Dios se hizo hombre. Ese Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarnó y como ser humano perdonó los pecados. ¿Cuántas veces Jesús le dijo a un varón o a una mujer, tus pecados te son perdonados? Vete y no peques más. Suponemos entonces, primero, que Dios perdona. Segundo, que ese Dios se hizo hombre, y como hombre, que caminó en una tierra que nosotros hoy llamamos santa, perdonó los pecados. Movió el corazón de las personas a la conversión, al arrepentimiento, al dolor. Tercera cosa que suponemos en esta charla, es que Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, eligió 12 varones y les transmitió ese poder de perdonar los pecados. Los apóstoles, los primeros sacerdotes, recibieron ese poder de perdonar los pecados. Los primeros sacerdotes, pecadores, porque sabemos que los apóstoles cometieron pecados. Entonces, ven cómo uno, si los principios están firmes, uno después ya va sacando sus propias conclusiones. ¿Cuántas personas dicen, por qué me voy a confesar si el Padre es más pecador que yo? La cuarta cosa, el cuarto artículo, de nuestra fe que sostenemos acá, es que los apóstoles, a su vez, transmitieron a otros ese poder de perdonar los pecados por la imposición de las manos. El apóstol San Pablo le recuerda a Timoteo o a Tito la gracia que recibieron. San Pablo hizo sacerdotes, hizo obispos a Timoteo y a Tito, y así los otros apóstoles, y al hacerlos sacerdotes, les dio el poder sobre la Eucaristía y el poder de perdonar los pecados. Y el quinto elemento, ese poder de perdonar los pecados que se transmitió y se transmite de generación en generación por la imposición de las manos y la oración del obispo, en este caso, lo recibe o lo tenemos los que somos sacerdotes hoy en día. El párroco, el capellán, el sacerdote que conocemos. Y ese sacerdote humano, al que le fue participado el sacerdocio de Cristo, porque recordemos que todo empieza en Dios, Dios es el que perdona los pecados. Si viene una persona y está verdaderamente arrepentida de lo que hizo, de lo que dijo, de lo que pensó, o de lo que omitió, cosas que tendría que haber hecho, pero no hizo, los pecados de omisión, o las palabras que dijo, el sacerdote en nombre de Dios perdona. Es instrumento del amor de Dios. Esto tenemos que suponerlo, y tenemos que pedirle a Dios que nos fortalezca en la fe, en estas 5 cosas, porque si no,
¿De qué nos sirve hablar de los pasos para una buena confesión si yo no tengo en cuenta todo esto que estoy diciendo, ¿no? Bien, como les decía, esto que preparé, que tiene mucho de catequesis, está en el Catecismo de la Iglesia Católica y en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Este año conviene recordar y citar el Catecismo con más fuerza, en homenaje incluso al Catecismo, a San Juan Pablo II que lo promulgó, porque este año estamos celebrando los 30 años de la publicación del Catecismo. En Argentina hace pocas semanas, tuvimos un simposio en la provincia de Misiones, en la ciudad de Puerto Iguazú, en conmemoración justamente del aniversario de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica. 30 años, 1992. En el Catecismo, yo les aconsejo que lean, estudien los números que van desde el 1420 al 1498. Son 80 números, redondeemos, 80 números, que incluyen los resúmenes. El Catecismo, en la segunda parte del Catecismo, comenta sacramento por sacramento. La historia, la celebración, los elementos esenciales. Por eso digo, es importante tenerlo en cuenta. El Catecismo de la Iglesia Católica, del 1420 al 1498. Y por otro lado, también el compendio del Catecismo. El compendio del Catecismo desde los números 295 al 312. 295, 312. Ese es el fundamento, digo, y ahí ustedes van a encontrar respuestas a muchas de las preguntas que surgen propiamente en torno a este sacramento. Pero ahora vamos a comenzar entonces. Examen de conciencia, el primer paso. El examen de conciencia es un momento de oración. Estos pasos que uno va a ir dando, los primeros 3 pasos, uno los puede hacer en su casa, en su habitación, en secreto. Y Dios, que ve en lo secreto, nos recompensará. Nuestro Padre que ve en lo secreto. Pero también se puede hacer en la iglesia. Digo, el primer paso es el examen de conciencia. Como un momento de oración. Uno tiene que orar. Uno tiene que sentirse que está en la presencia de Dios. Puede ser una oración mental o también vocal. Por eso digo, si uno el examen de conciencia lo hace en su habitación y vive solo y no hay nadie en la casa, puede hablar con Dios. Y especialmente con Dios, Espíritu Santo. Mándame, Señor, la luz de tu verdad. Ilumina mi inteligencia, mi corazón, mi vida. Muéstrame en qué te ofendí. Muéstrame en qué ofendí al prójimo. Muéstrame en qué me ofendí a mí mismo. Examinar la conciencia. Pero la particularidad, por eso digo que es un momento de oración, es que uno tiene que examinar su conciencia desde Dios. Vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Para los ojos de Dios,
¿Qué tendría que haber hecho y no hice? Le aprieta ahí el micro. ¿Cómo tendría que haber hablado y no hablé? ¿Cómo tendría que haber hecho eso y no lo hice así? O sea, desde Dios, desde Dios. Por eso uno no busca un perfeccionamiento o un perfeccionismo humano. Busca responder al amor de Dios, que nos creó, que nos conoce, que sabe lo que nos hace bien y sabe cómo metimos la pata y obramos mal. Examen de conciencia. Y es importante esto de la presencia de Dios, acercarse a Dios, porque hay un principio acá. Mientras más cerca de Dios nos sentimos o procuramos estar, más pecadores nos sentimos. Los audífonos le dice algo así como... Hay una luz encendida. Cuando yo me acerco a la luz, y me puedo estar mirando en un espejo, voy a ver más cosas en mi cara. Cuando yo me acerco a la santidad de Dios, voy a ver más imperfecciones en mi vida. Yo cito mucho a San Agustín. San Agustín tiene un libro famosísimo que se llama Las Confesiones. Y parece exagerado la cantidad de párrafos que le dedica San Agustín, ya convertido, obispo, a un episodio de su juventud, cuando él robó peras. Y él analiza y le pide perdón a Dios por esas peras que robó. Uno dice, pero mirá de lo que está pidiendo perdón. Justamente la santidad de los santos, que es la que lo lleva a esa presencia de Dios, hace que algo que aparentemente es inocente, uno termine de ver la gravedad del asunto. Porque San Agustín dice que fue un acto de maldad por la maldad misma. Porque dice, yo ni siquiera tenía hambre. Robé esa pera, junto con otro grupo de vándalos, por el gusto de hacer el mal. Entonces, ven lo que es el examen de conciencia, es ponernos en presencia de Dios. Cuanto más luz, más detalles. Santa Teresa, que era muy práctica, ¿no? Dice, cuando uno entra a una habitación y mira, no sé, arriba de la mesa, sí, puede ver que hay algún papelito o alguna miga que quedó del pan, pero si levanta las persianas, corre las cortinas y entra la luz del sol, va a haber mucho más. Por eso en el examen de conciencia uno procura que Dios me ilumine. En primer lugar, esta actitud, entonces, de humildad y de saber. Por eso, acá el examen de conciencia lleva tiempo. Vuelvo, es un momento de oración. ¿Cómo ayudarnos para hacer ese examen de conciencia? Tradicionalmente, uno puede usar los 10 mandamientos de la ley de Dios. También los mandamientos de la Iglesia, los 5 mandamientos o preceptos de la Iglesia, las bienaventuranzas, las virtudes, virtudes teologales y virtudes humanas, cardinales. Puede también usar
el orden, el elenco de los pecados capitales también, los 7 pecados capitales. Nos ayudamos porque tanto las bienaventuranzas como los mandamientos, las virtudes teologales o cardinales o los pecados, en el fondo nosotros, digo que tenemos fe, por eso suponemos lo que decíamos al principio, creemos que fueron regalos de Dios, que son señales que nos indican el camino. Y uno se conoce y sabe si está cumpliendo o no con esas indicaciones. Otro elemento muy importante para el examen de conciencia es el capítulo 13 de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, el himno de la caridad. Y algunos santos aconsejan, ¿no? Y sacerdotes a nivel práctico también, ir rotando. Bueno, en esta confesión usé los exámenes de conciencia, usé los 10 mandamientos, la próxima voy a usar el himno de San Pablo a la caridad, la próxima repito, y tal vez la siguiente uso las bienaventuranzas. Pero todo en un clima de oración. Uno se confronta con la vida de Cristo en el fondo. Porque si Padre, nosotros ¿tiene la somos bondad y me cristianos, repite la cita bíblica? Primera de Corintios 13. Si nosotros somos cristianos, es porque fuimos ungidos en el bautismo. Cristiano significa ungido. Pero también y sobre todo tendría que serlo, no porque llevamos una remera donde dice Viva Cristo Rey, o yo soy sacerdote porque llevo un cuellito o la sotana. No, se dan cuenta, es algo mucho más profundo, la imitación de Cristo. Por eso, en el examen de conciencia, uno se va dando cuenta hasta dónde lo imitó o no a Cristo. Como dice el Salmo, ¿no? Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. El segundo paso para confesarse bien es el dolor de los pecados. Si uno hizo bien el examen de conciencia, y uno podría incluso anotar sus pecados, en muchos lugares, incluso a los nenes en la primera confesión, se les enseña a que anoten sus pecados para no olvidarse, porque algunos se ponen nerviosos. Y después esos papeles se queman y gráficamente uno les muestra a los nenes lo que hizo Dios con nuestros pecados, con esas culpas que teníamos. Las quemó, las borró. El fuego de su amor las consumió. Pero volvemos, una vez que uno tiene el examen de conciencia y se ve a sí mismo reflejado, digo, sea en un papel o en la mente, el segundo paso es el dolor de los pecados. Por eso acá el dolor de los pecados tiene que ver con la contrición. Uno se tiene que doler de haberlo ofendido a Dios, de haber ofendido a Dios en sí mismo, de haber ofendido a Dios en el prójimo, o de haberlo ofendido a Dios en sí mismos. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. El prójimo es, como nosotros, imagen de Dios. Por eso, todos los pecados, en el fondo, lo ofenden a Dios. Dolor de los pecados. Dolor de haberlo ofendido a Dios.
en el pésame, en la oración del pésame decimos, pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Eso es propiamente la contrición, el dolor que me produce los pecados que tengo adelante con los cuales ofendí a Dios. Ese es el dolor perfecto de los pecados, la contrición. Pero acá, como acabo de decir en el pésame, uno también se puede doler de los pecados con otro tipo de dolor que se llama atrición. La atrición es un dolor de los pecados, pero que apunta más a esto que decía en la oración. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. O sea, me duelo de los pecados, no tanto por haberlo ofendido a Dios, sino porque con los pecados me perdí el cielo y me merecí el infierno. No está mal. De hecho, muchísimas personas se confiesan con este dolor imperfecto de los pecados. Con este dolor, con esta atrición. Pero cuando uno se va a confesar, ya vamos a llegar a ese paso, esa atrición se transforma en contrición. Se tiene que transformar, que depende de la gracia de Dios y depende de nosotros. Y muchas veces el confesor nos ayuda a darnos cuenta que está bien, este pecado me produce vergüenza. Esto que dije, esto que hice, esto que pensé, me avergüenza. Me da miedo morirme así, porque sé que si me muero así, sin haberme confesado, sin haberme arrepentido, me voy al infierno. Está bien, pero en el fondo siempre es la parábola del hijo pródigo. Siempre es las parábolas de la misericordia, que son 3, en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. La parábola de la moneda perdida, la parábola de la oveja perdida y la parábola del hijo perdido. Y cómo va increyendo. La tercera parábola es la del hijo pródigo, o también llamada la del Padre misericordioso, capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. El dolor de los pecados perfecto, el de contrición, ese es el de ese hijo que en el exilio, entre los chanchos, entre las cosas de los puercos, dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre y nadie me da ni las bellotas de los cerdos? Volveré a mi casa y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Ese es el dolor perfecto, el dolor de contrición que tendríamos que tener antes de ir a confesarnos. Examen de conciencia, dolor de los pecados. Hay un soneto del siglo XVI, español, que se le ha puesto música. Se le atribuye a San Juan de la Cruz, pero no hay certeza de que lo haya compuesto él. Y dice así: no me mueve, mi Dios, para quererte,
el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Ese soneto no lo leo completo, ¿no? Pero habla del amor a Dios, lo que me mueve a confesarme, lo que me mueve al arrepentimiento es el amor a Dios. No me mueve el cielo, no me mueve el infierno tan temido. No es que yo lo amo a Dios o ahora le voy a pedir perdón porque si no me pierdo el cielo. Le voy a pedir perdón a Dios porque si no me voy al infierno. Lo perfecto, que incluso puede perdonar el pecado antes que me vaya a confesar, es la contrición. Acabo de enunciar un tema que tal vez después podemos desarrollarlo. Pero Dios me puede perdonar los pecados afuera del sacramento de la reconciliación, siempre y cuando yo logre esta contrición perfecta. Por eso la experiencia normal, ordinaria que tenemos los cristianos, es que uno va a confesarse con un dolor imperfecto de los pecados, con el dolor de atrición. Pero pensemos, digo, el caso, cuando uno no tiene al alcance un sacerdote. Volvemos, ¿ven? Dios es el que perdona los pecados. Ordinariamente, Dios perdona los pecados en el sacramento de la penitencia. Y nos tenemos que preparar para confesarnos cada vez mejor. De ahí esta clase. Pero Dios puede obrar al margen de los sacramentos, porque los sacramentos son instrumentos de Dios, no cualquier instrumento, porque los sacramentos son prolongación de la humanidad de Cristo, y la humanidad de Cristo es instrumento de la divinidad. Eso los invito a ver el curso de liturgia que dimos hace un tiempo. Pero Dios puede perdonar el pecado de una persona incluso antes que se vaya a confesar, si verdaderamente tiene este dolor de los pecados, esta contrición. El tercer paso, propósito de enmienda. Propósito de no pecar más. Tenemos el examen de conciencia, como resultado mis pecados. Veo mis pecados, me veo como Dios me ve y me duele. En ese dolor, por eso el segundo y el tercer paso están combinados, ¿no? En ese dolor tiene que estar el propósito de no volver a ofenderlo a Dios. El propósito de no pecar más. Pero acá no hay que asustarse, porque nadie puede decir con absoluta certeza que nunca más va a pecar. Pero uno, si verdaderamente está arrepentido, va a confesarse, que es recién el cuarto paso, con ese propósito de no pecar más. Si no, no hay arrepentimiento. Si no, no es verdadero el arrepentimiento. Supongamos que el pecado es de robo. Si yo verdaderamente estoy arrepentido de haber robado,
procuraré restituir eso que robé a la persona que es el propietario legítimo de ese bien, suponiendo que es una cosa, ¿no? Entonces, el propósito de enmienda tiene eso de querer también sanar y ordenar lo que se desordenó o se hirió por mis pecados. En adelante, entonces, evitaré caminar por esos caminos. Porque si yo ya sé que este acto me lleva a este, y este a este, y este me hace pecar, cuando estoy en este proceso, ¿no?, del examen de conciencia, el dolor de los pecados, tiene que estar el propósito de no caminar más por ahí. Si no, el arrepentimiento no es sincero. Napoleón, dicen que decía, yo no vivía en la época de Napoleón, pero dicen que Napoleón decía que las batallas se ganan en el mapa. Las batallas se ganan en el mapa, en esa época. ¿Qué quiere decir eso? La estrategia. Los soldaditos, en el mapa se ganan las batallas. El propósito de enmienda tiene que ver con ese conocimiento que yo tengo de mí mismo y que yo ya sé que si voy por allá, termino mal. Yo ya sé que si como más de lo que como ordinariamente, no voy a poder dormir. Y si no puedo dormir, voy a perder el tiempo con el teléfono. Y con el teléfono en la mano, voy a mirar cualquier cosa. ¿Y dónde empezó todo? En que comí de más. Por eso cuando uno, digo, con la gracia de Dios, dejándose iluminar por el Espíritu Santo, hace los pasos verdaderamente de corazón, el examen de conciencia, el dolor de los pecados, se va a proponer desandar esos caminos. Y estará más atento para la próxima. De hecho, la confesión propiamente siempre tiene estos tres elementos temporales: pasado, presente y futuro. El pasado porque es lo que hice, lo que dije, lo que pensé, lo que no hice. Más de una vez me ha pasado cuando confieso a los chicos en el colegio, que recién empiezan a confesarse cuando tienen 8, 9 más o menos, muchos dicen, yo digo malas palabras, yo no le hago caso a mi mamá, yo no hago la tarea. Y yo les voy enseñando de a poco que ahí están hablando en tiempo presente. Es como que ahora no están haciendo la tarea, ahora están diciendo una mentira. Pero en realidad, cuando uno se va a confesar, está diciendo lo que hizo. Entonces ahí meto un poco de lengua, ¿no? Los tiempos verbales también. Pero para hacerles caer en la cuenta de esto, uno va a la confesión con otra actitud, no con la actitud con la que mintió, dijo malas palabras o no hizo la tarea. Va con la actitud, digo, ahí estamos en el presente, va con la actitud de mejorar con el auxilio de Dios en el futuro. Por eso digo los tiempos en el sacramento de la reconciliación, el pasado, el presente y el futuro. Esto de la estrategia implica también cortar. Hay situaciones, hay caminos que no hay que recorrer. Hay personas que no hay que frecuentar. Hay películas que no hay que ver.
implica determinación. Cito nuevamente a Santa Teresa, determinada determinación. Si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo. Paréntesis. Eso nunca se interpretó literalmente, ¿no? Pero Jesús es muy drástico, porque no hay otro camino. Hay situaciones que hay que cortar. Hay que cerrar ese libro, hay que dejar de frecuentar a esa persona, hay que cortar. Eso implica el propósito de enmienda. Para el futuro, voy a ir por otro camino. ¿Y quién lo sabe todo esto? Volvemos, imaginemos que estábamos en lo secreto. Lo voy a saber yo y lo va a saber Dios. Porque estos tres pasos, examen de conciencia, dolor de los pecados y propósito de enmienda, se hacen antes de ir al confesionario. Este tiempo de oración, de dolor, de proyectos, uno lo usa antes de confesarse. Las batallas se ganan en el mapa. Cuarto paso, y ahora sí, vamos al confesionario. Esta catequesis sobre los pasos para una buena confesión, yo la preparé porque en la parroquia restauramos el confesionario. Entonces digo, bueno, es una buena ocasión para hablar del sacramento de la reconciliación, específicamente en este aspecto más bien práctico. Ahora sí, digo, después de haber hecho el examen de conciencia, de habernos dolido, de tener propósito de no pecar más, me dirijo al confesionario y el sacerdote está ahí adentro esperándome. Me pasó el domingo, o el sábado, no me acuerdo. Estaba sentado en un confesionario y nadie venía. Hay un montón de gente en el templo, pero nadie se acercaba. Y me acordé algo que aprendí en el seminario. El sacerdote sentado en el confesionario, rezando la liturgia de las horas o leyendo un libro, es un signo de la paciencia de Dios. Dios es paciente. Dios nos espera. Dios nos llama. Como dice San Juan en el libro del Apocalipsis, Jesús dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, entraré y cenaremos juntos. Dios está a la puerta de nuestro corazón. ¿Cuántas veces tal vez habremos pasado por una iglesia y hay un sacerdote que está confesando? Más claro, échale agua. Dios me espera. Y voy venciendo la vergüenza, venciendo el qué me va a decir el Padre, un montón de cuestiones humanas, porque yo en ese sacerdote lo voy a ver a Cristo, yo voy a buscar el perdón de Dios. Y uno puede decir, pero el sacerdote es más pecador que yo. Puede ser. Pero también puede ser que no. También puede ser que sea un santo, como el Padre Pío, o el cura de Ars, que lo celebramos hace poco. Pero uno se pregunta entonces, ¿por qué me tengo que confesar ante otro pecador?
¿Por qué me tengo que confesar ante un hombre? Ya respondí a esa pregunta al principio, porque yo creo que ese hombre, pecador, tiene un poder que es divino, un poder que no es de él, sino de Dios, y él es el administrador. Pero hay otra razón también. Hay una razón eclesiológica que tiene que ver con la iglesia. Porque con mis pecados yo ofendo y lastimo el cuerpo místico de Cristo. Ofendo y lastimo a mis hermanos. Lo sepan o no lo sepan. Porque si por el bautismo somos hermanos y formamos la iglesia y un cuerpo, con los pecados herimos ese cuerpo. El sacerdote es miembro de la iglesia. Y el sacerdote, además de representar a Cristo, está representando a la iglesia en ese momento, con la que yo también me tengo que reconciliar, porque yo ofendí a la iglesia con mis pecados. Y la confesión es ante él. La confesión es individual. La confesión es secreta. Es verdad que hay personas que lo hacen, y no digo que esté mal, se confiesan públicamente en el sentido que dan un testimonio de su vida, lo que eran y lo que son por gracia de Dios. Como hicieron muchos santos, San Pablo, por ejemplo, San Agustín. Pero digo, a veces se da que una persona da un testimonio y dice lo que era y dice ahora lo que es. Pero en la confesión entonces buscamos a ese hombre pecador que a su vez busca a otro sacerdote, porque el sacerdote no se para delante del espejo y dice, Ave María Purísima, ¿hace cuánto que no te confesás? Yo te absuelvo, la penitencia. No. El sacerdote busca a otro sacerdote para confesarse. Por eso digo, esta razón eclesiológica es muy importante. Uno se tiene que reconciliar con Dios y reconciliar con la iglesia. Uno dice, pero nadie se dio cuenta de lo que yo pensé o eso que yo hice en el pasado. Claro, pero no tiene que ver con el darse cuenta, tiene que ver con ese vínculo espiritual que hay entre los bautizados. Ese vínculo que no lo rompe ni la muerte. Por eso hablamos de la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia militante. El misterio de la iglesia. En la tierra, con mis pecados, ofendo también a la iglesia. También ese sacerdote concreto que se confiesa en el sacramento de la reconciliación es juez. Al sacerdote le toca juzgar si la persona está arrepentida o no. Por eso uno se prepara en el seminario para ser este juez en este tribunal de la misericordia. En este tribunal donde el acusador y el acusado es la misma persona. En los tribunales humanos, si te llevan y te llaman a un tribunal, es porque otro te está acusando.
En el tribunal de la misericordia, en el tribunal, en el sacramento de la reconciliación, sos vos el acusado y el acusador. Pero bueno, es el sacerdote que te escucha, que analiza, que juzga y que quiere darte ese perdón, pero constatando tu arrepentimiento, tu propósito de enmienda, tu deseo de no pecar más. Porque si una persona viene y te dice que mañana va a hacer lo mismo y que no va a procurar cambiar, y el sacerdote, ¿qué perdón? No puede perdonar nada. Es lo más feo que hay para un sacerdote no poder dar el perdón. Pero hay personas que llegan al sacramento de la reconciliación sin haberse preparado, sin tener dolor de los pecados, sin haberse dado cuenta de lo que hicieron. Por eso también el sacerdote tiene que tener las cualidades humanas para ayudar a esas personas que vienen, porque por algo vienen también. Pero tal vez, muchas veces nos toca a los sacerdotes ayudar a las personas a que se confiesen bien. Ya están acá. Vieron luz y entraron. Bueno, pero por eso digo, y les decía al principio, esta charla apunta a que ustedes y yo vayamos mejor preparados al sacramento de la reconciliación. Y al sacerdote le resulte más fácil. Porque sobre todo cuando hay una fila larguísima de penitentes y la persona no sabe confesarse, no sabe qué decir, el sacerdote llega un momento que puede perder la paciencia y desesperarse. Porque no sabe, o sea, un montón de cosas que tendría que haber hecho antes, lo está haciendo ahora y con un montón de esfuerzo. Pero bueno, pasa. Por eso es importante siempre la formación permanente, ¿no? Y que los sacerdotes hablemos de estas cosas. Bien, ante el sacerdote entonces, no excusarse, no ocultarse, no dar vueltas. Ser sencillos y humildes ante Dios. Dios ya sabe lo que hice, sabe lo que dije, sabe lo que no hice, sabe lo que pensé. Tengo que llegar ahí y, como digo, a veces pasa con los nenes o con una persona adulta también, lee, hizo el examen de conciencia y escribió sus pecados. Atención a no perder ese papel y a que desaparezca una vez que uno se confesó. Pero con sinceridad y con sencillez. Yo me acuso, Padre, o pido perdón a Dios porque esto y esto. Y no tener miedo, vuelvo. Lo más lindo, lo más agradable que le pasa al sacerdote en el sacramento de la reconciliación es encontrar a un penitente que está pidiendo perdón. Es un milagro que los sacerdotes vemos, el cambio de las personas. Lo mejor que nos pasa en el sacramento es cuando una persona viene con dolor, viene con vergüenza y a veces incluso llora. Al sacerdote incluso como pecador le hace bien el testimonio de esa persona que se está confesando. Porque el sacerdote mismo puede decir, mirá el dolor de esta persona, mirá el propósito que está teniendo, mirá las luchas. ¿Y vos qué estás haciendo? Un tibio, un mediocre, o estás luchando por tu santidad.
¿Hace cuánto que no te confesás, sacerdote? Por eso digo, que ustedes se confiesen bien, nos ayuda a nosotros. Otro consejo que me dieron cuando estaba en el seminario. Ustedes van a ser buenos confesores si son buenos penitentes. Nos lo dijo un sacerdote venerable de nuestra ciudad que iba a confesar al santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en Francia. Van a ser buenos confesores si son buenos penitentes. Por eso digo, los sacerdotes nos confesamos. Y el sacerdote que no se confiesa es un hipócrita. ¿Hay sacerdotes hipócritas? Sí. El último paso. Me confesé. El sacerdote me ayudó. Siento ese desahogo, me siento libre, me siento más liviano. Pero el último paso, el quinto, es el cumplir la penitencia. Y acá es importante recordar esto. El sacramento de la reconciliación perdona los pecados, perdona la culpa. Pero nosotros, con la penitencia que el sacerdote nos da, cancelamos la pena que merecen esos pecados. La culpa es el pecado propiamente. La pena es lo que yo me merecí por haber pecado. Cuando el pecado es grave, la pena que me merezco por ese pecado grave es el infierno. Un solo pecado grave, la pena es el infierno. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La confesión me perdona la culpa y me perdona esa pena eterna. Por eso, si uno tiene miedo de ir al infierno, se tiene que confesar. Atrición, acuérdense. Pero también, junto con esa pena eterna, hay penas temporales. Cuando uno se confiesa, produce un desorden. Perdón, cuando uno peca, produce un desorden, produce un daño. El sacramento de la misericordia me perdona, pero el desorden que yo produje con mis pecados, para eso el cumplir la penitencia. El sacerdote me tiene que dar una penitencia para que yo satisfaga, para que yo procure ordenar eso que desordené, para que yo procure sanar eso que lastimé. Con esto de la culpa y la pena es muy simple explicarlo con un ejemplo infantil. Imaginemos que hay un niño que está jugando con la pelota, con el balón. En Argentina decimos pelota. Y rompe un vidrio de la ventana del vecino. Y le va a decir a su mamá, mamá, con la pelota rompí el vidrio del vecino. La mamá lo lleva al nene a pedirle perdón al vecino. Y el vecino lo perdona, entiende lo que pasó. Pero ¿y el vidrio? Está roto.
eso intrínsecamente, ven que el deseo de justicia está diciendo, bueno, la mamá del nene va a tener que pagar el vidrio, o el nene va a tener que romper el chanchito y pagarle el vidrio al vecino. ¿Ven la diferencia? El sacramento de la reconciliación nos perdona las culpas, nos perdona el pecado, pero a cada culpa, cada pecado se merece una pena. Por eso es importante cumplir la penitencia. Por eso es importante la vida penitencial. Por eso es importante vivir el tiempo del Adviento y de la Cuaresma penitencialmente. Porque esos desórdenes que no hayamos remediado en esta vida, los vamos a remediar en la otra. Por eso, el purgatorio. El purgatorio es ese estado y ese lugar donde van las almas de los fieles que murieron en gracia de Dios, en amistad con Dios, pero que no lograron todavía satisfacer, ordenar lo que desordenaron cuando estaban en la tierra con sus pecados. Por eso rezamos por los difuntos, para que terminen esa purificación, terminen de satisfacer, esta vez de un modo pasivo, porque mientras estaban en la tierra lo podían hacer activamente, hacer penitencia, ofrecer oraciones, ofrecer sacrificios, confesarse y cumplir la penitencia que el sacerdote me da. Pero bueno, en la otra vida se hace pasivamente. Por eso nosotros rezamos por los fieles difuntos, para que termine ese periodo de purificación y puedan entrar limpios, inmaculados, al cielo. Las penitencias pueden ser muy variadas. En general, los sacerdotes, como penitencia, damos oraciones para rezar, pero también pueden ser actos. Por ejemplo, una persona se confesó de una grave ofensa que le hizo a su mamá. Bueno, el sacerdote le puede proponer como penitencia a ese penitente que compre una flor, que escriba una carta y se la entregue a su mamá diciéndole: mamá, perdóname. Tranquilamente, por eso las penitencias pueden ser de muchos colores. Pero la penitencia tiene que estar, la penitencia es medicinal, tiene que estar en proporción con el pecado. Tiene que ayudar al penitente a que se dé cuenta que produjo un desorden. Porque hay pecados más graves, ¿no?, que ofender a la mamá así nomás de palabra, digamos. Como puede ser un aborto, como puede ser un robo millonario. Entonces, ¿qué penitencia va a cumplir esa persona, no? Por eso digo, a veces no va a ser suficiente la penitencia que el sacerdote le pueda dar, porque además que le tiene que dar una penitencia que pueda cumplir el penitente. Por eso el penitente, cuando recibe una penitencia que no va a poder cumplir, le tiene que decir al sacerdote: no, padre, mire, perdón, pero yo no puedo hacer eso. Si el sacerdote me manda, yo vivo en Argentina, y me manda a ir caminando a Roma, además de lo ridículo, ¿no? Pero, no, padre, mire, no puedo porque tenemos el océano Atlántico en el medio y no puedo ir caminando a Roma. Digo, no va a pasar, pero lo digo irónicamente, lo llevo al ridículo a propósito. Hay penitencias que uno se da cuenta que no puede cumplir. Bueno, le tiene que decir: no, padre, mire, no puedo. Me parece que no voy a poder. Bueno, el sacerdote la cambia, pero yo cumplo la penitencia. Bueno,
Repasamos. En la presencia de Dios, entonces, examinamos nuestra conciencia. Nos dolemos de esos pecados que Dios mismo me mostró. Me propongo no pecar más. Me confieso vocalmente ante el sacerdote y cumplo la penitencia. Cada confesión tendrá que ser un encuentro con Cristo, con el Padre, con el Espíritu Santo, un encuentro con Dios. Y volvemos. Les aconsejo la lectura, la meditación, la lección divina del capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Es un texto que siempre tendremos que recurrir ahí, porque es los textos donde esa mujer busca desesperadamente la moneda que se le perdió. Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y hace una fiesta. Dios, que se le perdió una oveja, la oveja somos nosotros, Él es el buen pastor, que deja las 99 y va en busca de esa oveja. Y la parábola del hijo pródigo. El padre que está mirando por la ventana a ver cuándo su hijo va a volver. Dios nos espera, Dios no se cansa de perdonarnos. Somos nosotros los que a veces nos cansamos de pedirle perdón. Pero Dios está a la puerta y llama. Si le abrimos la puerta, si nos dejamos misericordiar, si nos dejamos perdonar por Él, nuestra vida va a cambiar. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muchas gracias.